finalmente lo he logrado después de vencer múltiples avatares. Y yo lo que quería era preguntarle sobre el libro, porque realmente tengo poca información, así que como soy periodista le puedo hacer 2 o 3 preguntas para que él nos diga, en primer lugar, cómo concibió la edición de la antología. ¿Qué te refieres con la canción? Yo no sé, concebir es un verbo muy amplio en castellano. Fue concebido por arte de magia, por arte de, igual que Dios, ya sabéis, fue concebido también por la Virgen María. A mí se me apareció más que una paloma un gavilán. Y me dijo, tú vas a ser poeta, y 500 años después te aparece este libro. Se podría decir así, está grabado en esta plata. Sí. No he bebido nada, pero bueno, lo puede parecer. Esto es hicimos el centenario de Hernández en el 2010 y salió bastante bien en filología. Entonces algunos pensaron que había que inmortalizarlo y en ese momento había bastantes ateos, ¿no? Que no querían la inmortalidad y que había que hacer un cuadernito y tal y cual. Y entonces pues lo que ha salido después de 4 años de bastante trabajo y de algunos intentos de cualquier sobrevolar casi tal y cual, pues ha sido iba a ser un cuadernillo de 20 páginas o 30 y al final pues son casi 300. Ten cuidado con las concepciones, porque si tienes un hijo, a lo mejor de 4. Bueno, sí, es complicado todo. El primer intento fue el de Miguel. Luego hubo otros que tengo un texto para leer que me voy a explicar mejor. Bueno, pues lee el texto. No, sí, si hay alguna pregunta, sí que tengas por ahí. ¿Qué criterio utilizaste para escoger a los poetas? Bien, también lo voy a explicar aquí. Bueno, lo que sí que me gustaría es que, vamos a ver, somos casi todos somos poetas aquí y vamos a leer bastante y entonces no hay mucho tiempo, el tiempo se lo va a comer un poco los poetas. Entonces yo creo que voy a leer muy breve, no voy a leer como la vez anterior. ¿Lees el poema? Se te agradece que sea breve. ¿Tú primero o...? Igual, o empieza. No, lee el texto tú, vale. Que eso se supone que es la introducción, vale, de lo que vamos a enterarnos. Pues yo voy a leer un poquito. La verdad es que tengo la voz un poquito... Dicen que si tengo la laringitis crónica, no lo sabemos todavía, pero por ahí va la cosa. Este libro no pretende ser otra cosa que un homenaje a la creación, a la poesía que habla del lenguaje de la vida, a la celebración del tiempo, a la respiración de la tierra, al mágico cambio que se reproduce en las estaciones donde evolucionan los animales y las plantas. Un homenaje al universo donde recibimos los seres humanos la herencia milenaria de nuestros ancestros, donde cantamos a través de los poetas la hora del sol que nos ilumina más allá de las sombras que guardan los secretos de todos los nombres. Un homenaje a quien nos han dejado. A Soledad Escasi, a Alonso Santiago y a José Zúñiga. Por ejemplo, también podríamos hablar de estos, son los que algunos de los que estamos aquí hemos querido mucho y conocido, y también podríamos hablar pues, de José Emilio Pacheco, a quien no conocimos, o Seamus Heaney, el premio Nobel, que está en este libro, pero yo personalmente no lo conocía. Nuestra propia existencia fue el más grande de todos los misterios, pero ya ha dejado de ser un misterio porque está resuelto, decía Darwin y Wallace. Y como en la selección natural, así se ha ido haciendo este libro, como un reflejo de la vida que nos rodea, se reproduce y deja herencia. Toda hacienda tiene un origen, y la mía está en los clásicos, que todo lo invaden. En los días sin escuela, que odiaba, porque eso era encontrarme hablando a solas con los pinos, y ver a mis mayores sufrir todo tipo de calamidades, mientras vaciaban de resina los árboles. Pero quien juega con el fuego de niño, aprende a no quemar el bosque, y aprende con mayor hondura las palabras de sus maestros. Los niños españoles nacidos en los años 60, o algunos, en los días que iban dejando de ser imperiales por su historia, lo seguirían siendo por el siglo de oro de las letras. La primera vez que me planteé este libro fue en el centenario de Miguel Hernández, aunque ya antes de escribir este libro quería hacer un cuaderno donde hubiera poetas de la tertulia Ostras, versos y del ciclo Bellas Artes.
Y quería poner a Lola Sánchez, a Tomás Díaz, a Vanessa Monfort. Había 7 poetas. Era una... Yo entonces había publicado un cuaderno y ya quería hacer un libro de poetas. O sea, hay cosas que no funcionan muy bien en la cabeza, pero bueno. Entonces, la primera vez que en serio me propongo hacer algo fue a través del centenario de Miguel Hernández en el 2010. Pero un virus informático hace desaparecer algunos archivos, descoloca muchos y la sombra del fracaso se levanta y el olvido se aparca en una esquina de la piel. Bueno, algún poeta se ha quedado sin estar aquí y lo peor de todo es que seguro que me mira receloso y no me dice nada. Y uno lo tiene que averiguar mirándolo entre el tiempo. Esas cosas que pasan. Pero fue culpa del virus, ¿no? No, es un virus bastante importante. Tuve con el virus, vamos, se me jodió el ordenador y tal. Sí. El virus informático. Y el tiempo pasa, como decía Ortega, en tanto que haya alguien que crea en una idea, la idea vive. Tuvo que ser la muerte de un amigo, de un guerrillero de la cultura, de un soñador insobornable, como fue Julio Álvarez, para retomar de nuevo esta aventura. Con más ganas que nunca, como si ya nada pudiese interponerse entre las viejas lecturas y los viajes de entonces. Y luego puedo hablar un poquito de algunos poetas que hay aquí, traducidos, extranjeros. Viajes en los que Rusia estaba representada por Pavel Grushko y Svetlana Meliavina, en los que buscaba las vidas de Atanás Dalchev y encontraba otras soluciones búlgaras, otra nota amarilla, en los que visité la América salvadoreña de Roque Dalton, donde me he vuelto loco. Paseé por las Américas de Whitman, donde me perseguían las hierbas en inglés, o me encontré en la Guinea de Juan Laurel, donde los futbolistas españoles van a jugar como títere del señor Villar. De costa a costa busqué a Robert Lowell, y lo tenía en Segovia traducido. Recorrí las tierras de Egipto con Ali al-Disawi, ese poeta del mundo que ahora vive en Qatar. He visto los rastros que deja la segregación en la cinta transportadora de Konstantin Pavlov. He llegado tarde al exilio del rumano Paul Celan, a su lengua alemana. Voy soñando el discurso sobre la leche derramada de Joseph Brodsky. Con Antoine Casar he querido ir a Malta, ser más poeta y he terminado siendo más humano sin salir de un nuevo barrio. Pero tengo que decir que si todo sale bien, igual este libro lo presentamos en Malta. Pero bueno, hay que recorrer mucho, ya veremos, así será la cosa. Todos hemos querido ser la muchacha que todos los martes en la clase de literatura oía leer a George Perros en el café Chemchum. Y solo cito los poetas que os recuerdo y a los que en el libro han sido traducidos. Y para que los ciudadanos de España no se sientan huérfanos, solo he de decir que también somos herederos de los exilios de Alberti y sus travesías por el Paraná. Hemos sido fusilados en la Granada flamenca de Lorca y no nos olvidamos de la maldita errancia de Cernuda. Hoy más, cada día, repetimos los famosos versos de don Antonio Machado, una de las dos Españas adelante el corazón. Así seguimos los hijos de Forbes ante el creciente proletariado. Este libro no es una antología ni un catálogo o libro colectivo, se quiere creer que es otra cosa, pequeña. Una muestra de poesía mundial de poetas en vida, y las citas, todas sin excepción, también de personas que podemos encontrarnos hoy en lugares públicos, seres humanos que quizá vivan al lado de su misma calle y no lo saben. Es menos una antología que una muestra, porque no nos detenemos en el estudio de los autores, y solo se les dedica de 1 a 2 poemas, de 1 a 3 páginas. Está más próxima a las muestras de las ferias artísticas, donde se recorren metros y metros por distintas galerías, por países distintos, y a veces no se sabe dónde está el final y nos encontramos de nuevo por el principio. Se han recogido, voy intercalando cosas, no voy a leer toda la traducción, toda la introducción. Al igual que se impone una música parecida, a una generación cada poeta tiene su modo de relacionarse con el mundo, unos en la calle y otros en su torre de marfil. Hay una frase que se resume todo: el silencio, la música de la soledad. Porque tanto en la calle como en la torre el poeta siempre se encuentra solas en el momento de crear. Se han recogido desde formas poéticas tradicionales como el soneto hasta las últimas vanguardias, hay poesía bajo seudónimo y otras apócrifas. Algún día saldrá lo que ha escrito con seudónimo o no, y el apócrifo pues no lo sé. Se ha tomado en cuenta la calidad, la diferencia entre los poemas, la diversidad, la rareza, sin tener en cuenta ni la fecha ni la edad, pero sin ser ajenos a la situación actual donde cada vez con más fuerza se apela al arte de la poesía como resistencia sublimada. Pero hay de todo. Creo que me falta poesía visual. Creo que no hay un buen poema visual. Pero bueno, de todo tenemos, creo.
Los escritores Juan Cano Ballesta, Miguel Salvador y Andrés Soler escriben unos artículos y a su vez divulgan la vida de Miguel Hernández en la ciudad fábrica de Moscú, en el libro Memoria Humana y la cárcel de Ocaña, donde recibió un homenaje de sus compañeros presos. El prólogo lo pueden ver de esta manera: Rosalía de Castro, estamos en el año subcentenario, muere, y al cabo de los años, cuando está semienterrada en el panteón de los olvidados ilustres, que el mejor reivindica su poesía es el buen mendigo, que vaga por los vagones del metro de Madrid y solo recita Negra Sombra. Voy a terminar ya leyendo el poema. Lo del buen mendigo también es algo que me ha tocado mucho, porque es un señor que lee... Eso está en el prólogo, para que no lo sepa. Va siempre recitando Negra Sombra en castellano y en gallego, y si ve que alguien le va a dar, pues se acerca y le pone la mano. Y si no, pasa olímpicamente en toda la gente que hay en el metro y se va. Es una persona con la que se puede hablar de poesía. Hay una bonita versión de la canción hecha por Amancio Prada y otra por Luz Casal, de Negra Sombra. Pero la gente piensa que la música es de Luz Casal, pero no es de Luz Casal. Es de un compositor gallego que murió a principios de siglo. Y ellos retomaron esa canción, porque es una canción clásica, no es una canción popular. Pero ellos afortunadamente la han hecho popular. Leo yo y que buscas el tuyo. Sí. Me busca la y luego vamos dando paso a José Zúñiga. Patrias Parias. En el pueblo dos calles. En la calle primera una esquina y dos cables. Dos cables y una esquina en la segunda calle. En la esquina un bordillo. En el bordillo nadie. Siempre la misma esquina. Un perro se pasea por la acera de enfrente, la que no tiene esquinas, la que no tiene gente. Un perro solitario rumbo a ninguna parte. Es un pueblo perdido. Es mi pueblo. Prefiero que no tenga habitantes, ni huellas, ni recuerdos, ni un solo escaparate. Tampoco un cementerio. Yo no voy a enterrarme. Levanta polvo el viento, arrastra muerte el aire. No sale en ningún mapa. Mi pueblo se ha perdido en la tierra de nadie. Por mucho que me busque, nunca voy a encontrarme. Okay. Este poema, a mí no me gusta explicar la poesía, pero este poema está dedicado. Yo me leí una biografía de Chagall, y cuando Chagall tiene que abandonar Europa, hay un montón de pinturas que sacan. Entre ellas, ¿dónde está el índice? No lo veo. ¿Adelante o detrás? Y hay varios ¿cómo se dice? Baúles que se le pierden, y es lo que de alguna manera las personas que hemos vivido en el exilio siempre nos pasa, que vamos dejando cosas, y bueno, ya no en el exilio, sino que también la vida nos va depurando. Y él hizo una obra muy bella sobre oye, no me encuentro, no está lento. Sí, sobre un autor que se llama Scholen Aleichem, que perdió. Eran los bocetos de miniatura que para él eran muy importantes, y no los encontró. Entonces yo escribí un texto basado en esos dibujos que se perdieron, en esos cartones que se perdieron, que no he visto y que forman parte de la memoria de Chagall, no mía. ¿Encontraste? Sí. Yo te he visto muchas veces. Te he visto miles de veces antes de publicar el libro, y luego igual. Luego alguna menos, vamos. Bueno, lo mejor es, una de las cosas buenas de estas son los dibujos. Que no memorizan, pero bueno, ya casi todos lo sabéis, de Mar Lozano, que hoy no ha podido estar aquí. Es más, hoy era un buen... Hola, bienvenido. Buenas tardes. Hoy era un buen lugar para ver nuestro dibujos ahí. Y entonces el boceto de figurín que él era figurines para esta obra, lo pierde, y en mi mentalidad era como el cuadro de
del PLL, de los PLLs de Goya, y dice así: tú que abres las manos tratando desesperadamente de decir adiós, aferrado con la agonía del moribundo al único madero que flota en el mar, que es ya la noche. Tú que cierras las manos no queriendo ser el réprobo que aplaude complacido la abominable escena de lujuria entre la hija del rey y un tabernero, sabes que en esos dedos todos los caminos se terminan, huellas silenciosas donde tantas veces quisiste leer los fuegos indescifrables del porvenir. Esas manos conocen la rugosa piel de las paredes, el frío del ómnibus que parte en la madrugada sin pasajeros ni despedidas. Guardan el sueño sombrío de oscuros hoteles y sórdidas posadas cuando te dabas una cita imprevisible con la felicidad. Esas manos han acariciado la copa del rojo vino como el talle de una corista tropical, siempre con la esperanza de hallar en cada gesto el final y la pasión de un acto consumado. Esas manos han pedido limosnas al amor y ya vuelven a hundirse en el fondo de los bolsillos de alguien que viste un traje raído con bufanda azul, muy amable, muy gentil, pero sin rostro. Gracias. Ya que el poeta ha venido, pues aquí le das la palabra. Vamos a empezar así. Vale. Y luego vamos, si os parece. Me quito y... ¿Has leído el libro? No. ¿Es tuyo? No, ibas a leer. A ver, te lo dejo. No, tú ibas a leer. ¿Tú tienes tu poema? Sí. Vale. Óscar Borges Mejías es de Honduras, de Nicaragua. Es de Nicaragua. Amigo de Fabricio Escalada de Honduras. Pues te perdiste aquí la fiesta que le hicimos al Renzo Cardenal. Qué bueno. Maltrata mucho a la gente. No es una buena persona. Bueno. No digas eso, gente. O sea, tú... Pero no te voy a maltratar. Vamos a ver. Es que disfruta. No, tranquilo. Listo. Un poema un poco largo. 81 sea. Aquí estuviste siglos atrás, desde la leyenda del bardo que pintaba rojo y negro la montaña en un rostro de los indios. Esta es la vida, dijiste, la punta de la lanza con que la muerte da la vida. La selva es el septentrión que la lluvia atesora, porque es el agua donde la selva cuenta la verdad de su credo. Porque doña Anita te esperó siempre en sus rezos, en sus rosarios estabas, entre sus dedos y los misterios. Y vos en la selva, en su cuerpo de agua, soñando lanzas y molinos, amando el azul de los ojos que vieron el futuro. Vos también viste el azul de la poesía, la catedral en llamas de Managua, las cenizas, las banderas. Y llegaste vos, doña Anita, don Tomás y todos los demás, intemporal tu cuna como el testamento de la luna blanca. He aquí vos otra vez siendo noche, en el testimonio de las muchachas que salen de los ríos con sus pechos desnudos, como si en mis manos moldearan el redondo deseo del que tus manos, ahora mías, dibujaron. Con tu mirada dejas el pilar cuando en la cárcel esculpías mi espina dorsal, el canto que desde tus dioses de la furia y tus demonios de la ternura huían de todas las prisiones. Vos lo sabés, todos los presos eran los dueños de tu canto, los dueños de tus torturas, los pájaros, las paredes pájaros, si Tomás muere, y los push and pull con sus bombas no derribaron ni un dedo del eco, ni el tatuaje de graffiti que se adentra en las barricadas, ni los demonios, ni los dioses, esos jamás se derriban con bombas de fósforo blanco, ni los meteoritos forman el agua que desde la selva traía el dibujo de tu selva. Luego estás acá, tu canto, y en mis dedos el peso que cae como gotas de lluvia, cada letra de tu máquina de escribir, tus lentes que todo lo leyeron, los besos fugitivos de todas las mujeres, los abrazos de despedida de los amigos en los aeropuertos, el Dios ausente, el amor entre los prostíbulos. Todas tus cartas las he leído siglos atrás, cada paso que dio en rojo la casa de tus vecinos, la casa de tus abuelos, el recio roble neurálgico que en Matagalpa dejaste, y todos los secretos de las casas clandestinas, todo me lo has dejado,
cada día en la cárcel por cada país de este istmo, cada río con el laberinto de su arena, el de la Segovia con su rechura, las canoas, el sabor a hogar que solo un guerrillero puede gustar de un mono, las estrellas, las que se fugan los sábados en la soledad de los cerros, las otras estrellas que nunca regresaron, se fueron al mar, a la claridad de las rocas. Todo me lo has dejado, el dolor de la tortura, los clavos que ruedan en el suelo del Gólgota, los tuyos, los de todos, los ángeles de la loma de Tizcapa, quienes decidieron ser el agua, porque Managua es el agua que la tierra esconde. Eso desde aquel día en el monte La Calavera del campo La Reinaga, en que dejaste en mi mano los casquillos con la sentencia que solo deja la memoria. Gracias. José María. Sí. ¿Tienes Ponteaguda o...? Luego Begoña. Bueno, el poema que voy a leer se titula Donde no habite el olvido y es una respuesta en la cadena de homenajes y de vocaciones de citas a Gustavo Adolfo Bécquer por un lado y a Luis Cernuda por otro, una justa réplica sobre todo a Luis Cernuda. Como conocéis, una de las obras clave de la obra del sevillano es Donde habite el olvido. Esto es Donde no habite el olvido. El poema de Donde habita el olvido de Cernuda se construyó a partir de una cita de Bécquer, al que homenajeó Cernuda, y yo con este poema he pretendido homenajear a mi vez a Luis Cernuda a partir de su libro y su poema Donde habita el olvido, y con esta réplica lo que construyo es una voz esperanzada frente a la desesperanza de ese libro y de ese poema, puesto que si Luis Cernuda hubiera vivido hoy en día sería un resistente y un teórico intelectual queer seguramente, y bueno, como todos sabéis se tuvo que exiliar por cosas para salvar su vida y también por su condición homosexual y presente. Donde no habita el olvido. A Luis Cernuda in memoriam. Allá donde no habite el olvido evocaré tus pasos, tu vida renovada en la de tantos poetas. Sigo el hilo del tiempo suspendido en un jardín insólito, en un sol resplandeciente sobre los amados cuerpos adolescentes. El amor es un himno, un cauce que discurre por paisajes insomnes y bendice en el sexo su sola religión. Allá lejos nos espera un presente de cumbres, una infancia trazada en orbe puro, libertad esplendente de mujeres y hombres, muy cerca de este mundo, en este mismo instante. Allá el deseo existe y el alma reconstruye sus jirones como cuerpo hermosísimo, bendito adolescente, hundido en su luz rubia, sobre un mar donde el sol nos ama inmensamente. Tu pecho como escudo no pudieron quebrar. Nuestras voces dispersan las cenizas de tu antiguo tormento y otorgan un amante perpetuo a tu perfil. Allá esplende la vida, allá la soledad aniquilada, allá donde no habite el olvido. Nadie ha traído el libro, casi nadie. Tres poemitas muy cortos. Pero muy corto, los dos primeros no se ven. Miguel, de la letra perseguida, ¿cuánta médula es tu fondo? Contradicción. ¿Cómo abrazará la piedra? ¿Dónde dormirá el río? ¿A quién besarán las nubes? Suda la tristeza en el balcón y pide abrigo a la noche.
se evapora la ira entre los chopos. Dos ninis. En el sordo camino. Es la soledad de la hoja seca al tocar el suelo. Y el viento descansó para dejar hablar al río con sus saltos. ¿No tenéis libro vosotros? Tomás. ¿Este libro? Yo es que ya lo leí eso antes. Ya no lo leo aquí. Pero vamos a ir más gente por ahí. Sí, hagamos la aula. ¿Pero vais a leer vosotros? Está Pablo. No, pero vamos a leer. ¿Ha terminado Pablo? Para llamar a la gente que se diga lo que Bueno, voy a leer los poemas cortitos, que son los que están publicados en el libro. El primero se llama Física. Méceme en el idioma que utilizan los días cuando llegan al final de la espalda, y tus manos me lleven del barro pensativo al lodazal confuso de los sueños. Te daré mi sudor por irme con paciencia, el cuerpo por la vida, el alma por un atardecer de viernes. El segundo poema es un texto que está comprendido en un libro que se llama Los motivos del aire. Tiene una cita de un poeta que a mí me gusta mucho, que es Basilio Sánchez. Dice la cita: una casa en el agua. El viento. Una casa en el agua. Un tejado que oscila suavemente. Una puerta que tiembla. La vida también es duplicarse. Ya nunca estoy seguro de en cuál de los dos lados está el viento. Gracias. Álvaro Guijarro, por favor. Álvaro Guijarro es uno de los españoles de los que he hablado, que hablo nada más que los traductores, pero por una razón, porque era el más joven del libro. Es una razón. Álvaro Guijarro. Es una buena razón. Bueno, voy a leer un poema que no está compilado en la antología, Vale. no porque es un poema con el que me siento realmente orgulloso, porque hace referencia a un referente, Allen Ginsberg, que es un referente de temprana edad, pero que bueno, no tiene la misma cualidad que otros autores que tienen para mí. Entonces, bueno, voy a leer un poema crítico que tiene que ver con todo el espíritu de la antología, pero que no es este tema, ¿no? Se titula No hay edad para la edad. No hay edad para la edad cuando los genitales sangran entre la paja de un rincón de Misna y yo estoy allí y callo con mi cuerpo válido y no hay bocas con voz capaces de acabar el rito. Cuando son 6.000 los metros que distancian a Helena de las aulas en Campinas y los anda y son 15 sus años y ya es madre y Matagalpa se hace río con la lluvia y nadie juega con el agua porque quema. Cuando despierto con el maunadó entre las piernas y hay ceniza y grava y piso las nubes y son blancas como la sal desprovista de cortes que arder porque el único corte es el del volcán. Cuando Ipanema amanece con las más dulces naranjas y las fresas que bebo como bebo la selva sin copa llenando de húmedos helechos mis pulmones y mis sendas. Cuando vocifera Colombo con sus familias, arbolando las aceras que cruzan los niños que juegan desnudos, que viven en la noche a tientas. Cuando hay lombrices entre el musgo que escolta la lápida de William J. Flint,
Padre trabajador, padre y padre, y se cubre el cielo del cementerio más olvidado de Cork, esperando Dublín en diluvio al noreste. Cuando las chimeneas son de piedra Naxaray, la nieve es el lenguaje que acabó con las hogueras, la era en la que 12 hombres confabularon la nación y la mentira y el gris solapamiento de banderas. Cuando en Batín mis manos dan con el alimento más rico y se me agolpan en el cuerpo cunas llorando por el arroz quemado que se perdió como un dios desorientado que creyó haber hecho de la luz el parto. Cuando en Tiomán es el océano una pecera y las tortugas se articulan en mi centro y descifro en su armazón la historia y en sus ojos sabios la humildad más virgen. Cuando camino por el Greenpoint y me aunan sus luces como se aúna una madrugada floreciendo desde Queens mientras apenas 2 barcos de mercancía rompen el silencio en la mañana. Cuando en Asís pienso en la cruz al ver a los suplicantes tendidos frente a la fría piedra como lobos que tuvieran la llaneza que no tengo y que merezco. Cuando veo derramarse el egoísmo en Bali ante la ofrenda libre a la que la ciudad anima como un baile de tambor y ritmo y gozo y grito, desplegados de plaza en plaza, de perímetro en perímetro. Cuando rizo las olas rezando a Valerí y su mar que nunca cesa de empezar en Capbretón cada septiembre, esperando a mi hermano y sus dunas para cogerme sin tela sobre el tejado donde ardientes explotan a medianoche las estrellas. Cuando 200 metros de la meta Okavango rebasa el tiempo en Tarbes y mi padre llora mientras aprieta contra su pecho al hijo volado como un pájaro un abril. No hay edad para la edad cuando uno ya está aquí por siempre, cuando por vivir cuanto más y faltar los que tienen que faltar, la vida hace creer, imaginar, considerar, obligar a testimoniar la vastedad. La había mencionado por joven, pero vamos, hay algunos jóvenes que traspasan todas las barreras, que no es un pecado. Algunos nacen sabios, ¿no? Nacen mayores, y yo creo que aquí con la poesía te ha pasado eso. Sí, o sea, creo que algunos no van a llegar nunca. Porque cada uno es difícil hablar de poesía, ¿no? Que es mejor que el otro, pero me gusta. Rodrigo Galarza, por favor. Hoy hay un gran partido de fútbol, para que le interese el fútbol. También es poesía, lo que hace Messi. 76. La página en la que está el pueblo. Con eso la dictadura argentina, qué bonito. Sí, bueno, voy a leer un poema que pertenece a, además de esta antología, obviamente, a un homenaje que se hizo a Miguel Hernández. Un libro que se llama Las voces de papel. Publicó Fruto Cervantes, creo. Carta Miguel Hernández. Lloverá por fin, viejo amigo, ya no habrá huesos que no blanqueen su verdad. Ya no ardes en esperanza porque la última sílaba se enfrió en tu boca por el fulgor de un jazmín extinguido desde antes. Pero la lluvia traerá de nuevo tu desnudez abierto a las estrellas y silenciosos sobre tu pecho los fusiles desatarán la soñada tormenta de pólvora. Tu pecho horadado por horas impías, pastor de mansedumbres, altivo trashumante de colinas donde solo la hierba daba testimonio de lo que fue escrito con sangre. Lloverá por fin, viejo amigo. Dicho será lo que decían tus vísceras, que desorientaban a los augures de capa y espada, a los que bebían vinos feudales y le desesperaba tu hermandad del humus con las nubes. Lloverá por fin, recóndito amigo, y quizás al fin pueda darte un breve abrazo, transparente y liviano, como una libélula, como el fulgor de un jazmín habitando nuestras manos. Gracias.
ya entre los vivos, pero sus textos me parecen muy actuales. Son de los autores más importantes búlgaros, no sé cómo los he traducido, además esas traducciones ya tienen una edad muy avanzada, por lo menos 10 años desde que se los entregué. Y nada, Konstantin Pavlov es el autor del primer poema que voy a leer. Para mí está estrechamente conectado con Miguel Hernández y con la poesía española, porque en los años 60, en el año 60, cuando sale su primer libro, yo tenía 12 años y pico, sale también por primera vez en Bulgaria una antología de la poesía española, y es donde leo por primera vez a Miguel Hernández y todos los grandes poetas españoles, y por una casualidad esa antología está traducida por el otro poeta búlgaro que está presente en ese libro, que se llama Atamás Dauch. Así que es algo como un trío, sí, que para mí los tres han sido muy importantes, la antología y los dos autores búlgaros muy importantes en mi vida. Konstantin Pavlov, como ya he dicho, publicó su primer libro en el año 60, el libro se titula Sátiras, y en el clima y la atmósfera que entonces reinaba en Bulgaria, ya el título era algo increíble, no podía ser. Era un libro así pequeñito, muy pequeñito y blanco, y solamente el título en negro y el nombre del autor en negro. En el 65 publicó otro libro y después fue prohibido 23 años y pico. En 88 le publicaron un libro, pero eran poemas viejos, lo que quiere decir solamente poemas que ya habían estado en estos dos libros. Y ahora tampoco es posible publicarle y traducirle porque su familia no deja los derechos. Así que yo he hecho una cosa ilegal. Y aquí tenemos un poema. Es lo que nos faltaba, un poema que complace saber. El poema se titula Segregación y era de ese primer libro que me dejó así, porque lo que oíamos y podíamos leer era algo del tipo el tractorista de nuestro pueblo ama a una tractorista joven, pero ella vive en otro pueblo y el director de la cooperativa no permite, y entonces le dicen: mira, tú tranquilo, tenemos que ganar esa competición con el otro pueblo, y entonces nosotros mismos organizaremos tu boda. Esa era la poesía que podíamos leer, y de repente aparece ese libro y aparece ese poema que para mí fue algo tremendo y decisivo en mi vida. Segregación. Volaba al lado la cinta transportadora, tan al lado que casi se me evaba. Saltaban las piedras sobre su infinito, orgullosas con su contenido muy alto, de zinc y de plomo, de zinc y de plomo, y muy poco, mínimo, oro. Daban risa los pedruscos estos. Deberían de imaginarse la planta de segregación como un salón de belleza. Debo confesar, terror sentía, vacilaba y dudaba,
pero me determiné por fin y salté sobre la cinta. Los pedruscos esos son mis hermanitos, con la misma constitución, zinc y plomo y muy poco, increíble mínimo de oro. Maestro, hasta la próxima. Nos lavaron, irrigaron, nos vapulearon los martillos, tamizaron los matices, ablandaron los productos químicos, nuestras almas. Fue terrorífico, dolía, mas ahora somos puro zinc y puro plomo. No hay oro en nosotros. Ya. El otro autor, Atanás Dauch, era también uno de los autores prohibidos largos años. En el 64 tuvieron la bondad de publicar un libro suyo y después uno en los 70 y ya se terminó. Pero ahora es muy actual su poesía, porque Bulgaria es exactamente así como ese poema que voy a leer. Crónica. Cerradas las ventanas, negras y negra y cerrada la puerta, y una nota en la puerta que me dice: se fue el dueño a América. Y yo soy el dueño del hogar en el cual no vive nadie, y a ninguna parte me he ido y nunca he vuelto yo aquí. Jamás me ausento de mi casa, mis invitados únicos, los años, y tantas veces se amarentaron los jardines que hoy seguro soy el otro yo. Ya hace tiempo que leí los libros y todos los caminos de los recuerdos ya andados, y como si ya hace 100 años que yo converso solo con retratos, y el antiguo reloj columpia su sol metálico en la eternidad. De vez en cuando me detengo ante el espejo cuando no puedo más estar tan solo. Por las paredes trepan lentamente mis días y el techo los apaga sin un amor siquiera, sin acontecer. Mi vida se aleja sin mi huella, y como si jamás yo he vivido, ni es mi existencia una maligna fantasía. Si alguien en esta casa entre, allí a nadie encontrará. Solo verá retratos tapados por el polvo de un espejo invidente y acobardado, y en la puerta una nota amarilla: se fue el dueño a América. Muchas gracias. Antonio Cordero,
Cordero es poeta y es uno de los rostros visibles de Barasek, la editorial que está haciendo un hueco bastante importante en estos últimos 2 años, de prosa y poesía. Uno de los poetas que ha publicado ha sido José Viñals, argentino. Pues nada, gracias por invitarme. Voy a leer 2 poemas o 2 textos cortitos. Los 2 pertenecen al mismo libro, se llama Bardeo, y cada uno de ellos es el comienzo de una de las partes del libro. El primero que voy a leer es un poema que abre la parte que se llama Castilla Beat, y dice así: Atienza, al grito del pliego, viejo amigo. Los poetas en las lomas del cereal, el viento en calma vértigo de estrellas en el círculo, lanzan tabas al aire, leen las señales de los lagartos ocultos entre las espigas. De las espigas un clamor, salto y aritmética de las fuentes a las que acercamos las manos, un agujero en el centro para el fuego, allí la lluvia, allí el barro y el lodo del que están hechos los mismos poetas. Hombres rodeados de la cosecha de cebada, de la cosecha de barro y lodo que viaja en el viento entre sus ropas y las tabas. Tensado el músculo espera la respuesta del oráculo. Tabas y músculos, respuestas en la corriente del arroyo, en las manos, en el hueco. Y luego voy a leer el poema que está incluido en esta antología o selección o como sea, ¿no? Esta reunión de poetas, que abre la segunda parte del libro, que se llama Dalton Beat. A mí también, como a él, en una época ya antigua de la vida, Roque Dalton me removió un poco, ¿no? No mucho, y la segunda parte es una mezcla del Roque Dalton más beat que yo leí y conocí en esa época de viaje. Se llama Revolver y dice así, está dedicado a Roque Dalton, por supuesto. Dice: yo no tengo un bigote negro y lacio y caído, ni una tierra que no es mía, sembrada de luciérnagas, cuajada de maíz. Perdí la oportunidad de cargar revólver, o pistola, que es lo mismo. La boca se me traba y no me salen los gritos. Sin embargo, hablo alto. Importante. Mis ropas no huelen a humo casi nunca, y me cepillé los dientes después de cada comida. ¿Qué falta me haría ahora un bigotito, una tierrita o un revólver? La 36. ¿Lo lees desde él? No. Lo mejor de este libro es que cada vez se presenta muchas veces y cada vez conoces a alguien nuevo, que encuentras desde que habéis perdido la pista. Como probablemente todos lo tenéis, no voy a leer lo que está aquí, sino una cosa que es nueva, aunque recordaréis que en Oscars versus Versos siempre estuvimos detrás de las bocas y los besos, y yo sigo 20 años después en la misma. Así que en realidad es un homenaje a Vallejo. Está crecido el Sena como mi amor. Perdón, estoy un poco empezado. Está crecido el Sena como mi amor que pedalea, y atado cual candado al puente de las artes nuestro amor. Cuento hasta 3 y saboreo tus besos. Nuestro tesoro es una bicicleta, y tomamos las calles hambrientos y felices. Vas delante, te sigo, voy delante, te espero. No queremos perdernos, a no ser que sea juntos. Aún así, no puedes evitar tus vuelos altos, y vas tomando notas de árboles y tejados, de fachadas y cielos, de colores y nubes que acaso te recuerdan tu esencia etérea de aire. Dentro de la pasión, como una Notre Dame, hemos vuelto a encontrarnos, contemplando, y brillamos pequeños rosetones en los descansos dulces, en las sillas tijera de las mesas con flores, para ver pasar gente y adorar el café. Hay momentos que sabes que no olvidaré nunca: el cabecero verde, tus zapatillas blancas, suena Thriller y bailan 2 marroquíes a Jackson, y cuando cae la tarde nos sorprende una cita con la Legión Francesa junto a un garito gay.
Nos sentimos tan vivos que nos miramos con el mundo, y es tan verde la hierba junto al jardín de plantas, y siguen tan solemnemente muertos los grandes hombres, que sí, tienes razón, es solo la belleza lo que importa. Por eso, cada tarde en la pequeña plaza, donde nos descubrimos nuevamente, sigue sonando Brel, Serge y Dutton en la voz de otro hombre, sin nombre, un solitario, y nos deslumbra el rojo sabor fresco del vino y las fotografías silenciosas del tiempo y la vejez monocromáticas. Y por eso también no hay frontera en la piel y hay libre movimiento de caricias entre tu territorio y mi terreno, que se hablan en francés, y robamos las horas a los sueños y a la mañana la luz tibia para sentirnos otra vez. Dedans, plus fort, amar, morir, como dijo Vallejo, un aguacero que nos hace libres. Que está dedicado a Paco Montesinos, que no está aquí presente, no es lo cierto, pero otro gran poeta, se lo decimos. Está dedicado a él porque le gustaba mucho su música. Se me niega a ella, aunque la convoque, aunque la reclame, aunque acuda a la más tupida red de telecomunicaciones. Se me niega, no me responde, ni blanca, ni negra, ni fumata alguna emite, y yo espero colgado del teléfono, no por el cuello todavía, muerto de impaciencia, con las uñas en liza con los dientes, los sudores sin sales, las tripas sin jugos, los lápices aparcados y nuevos o destintados y rotos entre manchones, pero no viene. Y tampoco muestra interés alguno por la demanda, por el anhelo, por la necesidad interna de percibirla, de amarla, de retozar con ella hasta disipar el sino, el futuro, el momento presente que no tiene pasado, la conjugación del verso con la luz, el sentimiento atrapado, preso en ella siempre. Y se me niega, como el amanecer al ciego, ella no viene. Y yo sigo terco como un borrico, urdiendo planes, diseñando estrategia, pergeñando tácticas, trucos, picardías y encerronas, inútiles y perjudiciales como un suicidio, porque en el fondo es como un suicidio, es como querer despertar y descubrir que no existe más que sueño, más que pesadilla, más que fiebre, más que celadas en las celadas de las celadas, que acaban en un traje de fuerza y 2 pastillas, o en un bloque de cemento armado alrededor de los pies. Es culpa suya, claro. Solo ella puede ser culpable de su alejamiento, de su falta, de su ausencia cuando yo la llamo, cuando yo le imploro, le suplico, le ruego, la reclamo, y ella se niega, engreída o temerosa, sorda o parapléjica. Ella no viene ella. Desde hace mucho tiempo no llega a mi mesa la poesía. Buenas tardes a todos y gracias por venir, porque en la última presentación que hubo de la senda de poetas, pues yo estaba un poco enfadado por todo, ¿no? Por todo en general, porque en realidad para mí la senda de poetas es Chema, de verdad, es así. Hay 121 autores, pero es de la nada, que quiere decir desde el sacrificio, desde el entusiasmo, desde la curiosidad, desde la nada, porque Chema solo tenía interés. Ha ido trabajando, y al final Chema ya no, aunque se gane la vida como poeta, ya no es lo que era. Chema ahora es una poeta. Y tengo el honor de que sea mi amigo de verdad y de que me haya invitado esta tarde. Y él no está bien, el libro, ojo. Parece que está, pero no está.
En definitiva, que hay musa, ¿no? Y en el último, pues yo me quejé de que habiendo tanto representante, pues que hubiese muy poca asistencia de los interesados, de los que realmente mucha gente ha disfrutado mucho con sus amigos en el bar, sabes, con su familia, con la abuela, ay, que me están haciendo un libro, ay, por la cara, que soy un poeta. Pues no, pues no. En la vida como todo es trabajo, y ese trabajo es lechazo. Y le doy mucho las gracias y a vosotros. Entonces, como yo tampoco tengo ningún interés en estar en ningún libro, a lo mejor en algún prólogo o algo así sí, pero nada más, pues he traído cosas que, bueno, voy juntando con el tiempo. He traído de mis amigos, porque esto empezó hace 23 o 25 años, ¿no, Tomás? 91. Y bueno, y aquí estamos, luchando. Esto es de una cosa que no conocen mis amigos, que se llama Trono de Brasas. Y bueno, un poco largo, y entonces voy a leer así a la limón de los lugares. Y si me pongo pesado, me lo decís. Vale, es que son muy pequeños, por eso también. Es muy corto y estoy nervioso un poco de una Sin nervios. He tomado mucho café. 1. Ahora como antes, entre la ceniza luego de la llama incomparable y del humo que se me pierde hasta extinguirse, más allá del cúmulo saliente y del cielo desbocado, se desprende el pétalo de la marcha última. Y desde el horizonte pienso que llega, sobre el surco de la tierra arada, el agónico ladrido de los cancerberos que me esperan. De los cancerberos que me esperan. 2. Así voy, como el que avanza. La madeja desobilla largamente mi lamento, y mi rastro es un árbol sin hojas. Un pesar que se queja a cada paso y en silencio. La luz se cierne sobre las pestañas del día, y hay luz por las tardes y en las noches. El frío clava sus agujas en mis hombros y un camino, desnudo, se abre a partir de mi voz cuando te llamo. 3. Los 3, ¿no? Este tiene título, se llama Pulso. A veces mi mano cae sobre el murmullo de la tarde. Y la pizarra, dura y en penumbra, gime como un vidrio que se rompe cuando late. Van entrando hacia los corredores las horas del sinfín nocturno, pero todo está vacío. La ventana, los árboles inútiles también, tus ojos, el valor y la totalidad de los vientos de veces. Hasta aquí. Buenas tardes a todas y a todos. Acabo de leer un poema. Se extraña ustedes en el Congreso de los Diputados. Entonces yo pensaba leer el poema que mi amigo la ha incluido en el libro. Pero al escuchar algunos poemas que no están incluidos, digo ya que me tengo yo aquí, ¿por qué no le leo? Sí. Ustedes son para mí más poetas que los diputados. Somos bipoetados. La poesía eres tú. Venga, yo no. Perfecto. Bueno, hablo un poco del título. Abre la muralla. A Nicolás Guillén lo conocí aquí en la embajada de Cuba. Y le regalé un libro mío
y él me mandó luego su obra completa. Entonces yo le dije, abre la muralla, cierra la muralla, ya sabe que es una canción cubana. Entonces luego me despedí de él diciéndole hasta otro día. Y me dice él, ¿y por qué no hasta otra noche? Tenía gracia. Bueno, el título es Abre la muralla. Toda muralla impide la comunicación entre personas y pueblos. Yo aspiro a que el muro que levantaron nuestros primos hermanos en nuestra tierra para impedirnos trasladar e incluso hacia ellos mismos, que se destruya o que se traslade hacia los países de donde nos vienen los invasores. Les califico de primos hermanos, ya que tanto los judíos como los árabes somos semitas, descendientes de Ismael o de Jacobo, calificado Israel. La familia de Mahoma es heredera de Abraham, constructor de la Kaaba. ¿Por qué no nos dejáis rezar en la mezquita de Jerusalén, ni visitar siquiera? Desde esta mezquita, el profeta Muhammad subió al cielo la escala de Mahoma. Los dichos del profeta son magníficos. Afirman que no era ni racista ni capitalista. Dicho del profeta, algunos. Todos los seres humanos son iguales como los dientes de un peine. Las personas son consorcios por partes iguales en tres elementos: el agua, la energía y el forraje, lo que produce la tierra. Otro dicho, ningún árabe es mejor que a uno no árabe, salvo en el buen comportamiento. As-salamu alaykum, la paz sobre vosotros. ¿Por qué creéis que sois el pueblo elegido y que Palestina es vuestra tierra prometida? Y desde Jerusalén Jesucristo ascendió al cielo tras ser crucificado por vosotros. ¿Por qué habéis levantado otro muro entre Belén, su ciudad natal, y Jerusalén? Las enseñanzas de Jesús son excelentes. Afirma que no era racista ni capitalista. Dichos o expresiones de Jesús en arameo. Yo sé, además del árabe, el árabe. Allah al-Mahabba. Dios es el amor, o amor. En realidad, la traducción exacta, Dios es la afectividad. Mahabba, afectividad. Otro. Hay que amar al prójimo. Otro. Bienaventurados, os lo digo en arameo, antes de traducirlo. طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم سيشبعون. Bienaventurados los que han hambre y sed. En español viene de justicia. La palabra exacta es el bien, porque ellos serán hartos. Y esa última frase que pronunció
siempre me hace llorar. Lo dijo en arameo. Ya Ilahi lima hajartani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos duele mucho vuestra tragedia por los nazis. ¿Por qué les plagiáis tanto? Quien sufre nunca jamás ha de hacer sufrir a nadie, menos a los indígenas. Y Dios, tal como afirma la Biblia, el Evangelio, el Corán, es muy pacífico. La paz es la esencia de toda religión y es el mejor mensaje que transmite Dios. La guerra fomenta el odio entre los pueblos, además de cometer tragedias. Mucho conflicto y mucho enfrentamiento entre los palestinos y los israelíes durante mucho tiempo, sin llegar a un acuerdo para convivir en paz y armonía. Ya lo encontré, como dijo el gran sabio griego Argémedes. Llamar a Palestina e Israel el Estado de Abraham, Jalilullah, el amigo de Dios. Así viviremos todos en paz, para siempre, en esta tierra prometida y santa. Judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos, laicos, místicos y ateos como yo. La palabra, el pensamiento que esté con usted. Ahora, no bajen demasiado. Espero que